Dios le bendiga a mis hermanos en esta mañana. Amén. Es un gusto, un placer y un honor poder estar con cada uno de ustedes en esta mañana y que nos podamos gozar la presencia del Señor, que podamos ser edificados por medio de su palabra y que su Espíritu Santo sea quien abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos quizá no llevarnos todo, pero sí llevarnos una porción y que nosotros podamos meditar en ella y podamos cambiar nuestro caminar, podamos confiar más en el Señor. Damos gracias porque el salmista dice que por la misericordia del Señor él iba a su templo a ofrecer sacrificios y alabar a su Dios. Y de la misma manera nosotros, por la misericordia del Señor, nos hemos podido levantar esta mañana para venir a su casa a dar adoración y exaltación a nuestro Dios. Amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando, como nos muestra en la pantalla, cuando tus acciones causan una interrupción. Pero me gustaría recordar las primeras dos secciones y el tema, el título de estas 6 sesiones que estamos hablando, y el tema principal: cómo afrontar las interrupciones de la vida. En la primera sesión nuestro hermano Ned nos presentó cuando Dios interrumpe tu vida. Cuando Dios interrumpe nuestra vida, basado en Hebreos 11, del 8 al 19, por si algunos no estaban acá. Yo sé que yo no estaba, pero podía ver la lección. En la sesión 2, cuando la vida va terriblemente mal. Y basado en el texto de Génesis, capítulo de 39 al capítulo 41, por sesiones, y en la historia de José y su familia. Nosotros sabemos los momentos que José pasó con su familia y después en Egipto y todo eso. Si alguien quiere anotar, lo puede anotar esas sesiones. Pero hoy vamos a estar hablando cuando tus acciones causan una interrupción. En Éxodo 2, versículo del 11 al 15, del 19 al 22 y del 5 al 10. Nosotros podemos hablar del Dios puede redimir nuestros errores, y esa es la idea central de este tema de hoy. Y yo creo que nosotros, cada uno, conocemos la historia de Moisés. Aún si nunca hemos venido a la iglesia, yo creo que esa historia nosotros la hemos escuchado en alguna parte, en algún lugar, porque es una historia muy conocida. Estamos hablando de uno de los hombres más importantes de la historia bíblica. Aquel hombre donde Dios le presenta los 10 mandamientos, y esos son como digamos, la carta de la moralidad del hombre, los mandamientos de Dios, que hoy lo quieran tergiversarlo, pero esos son los mandamientos que Dios le ha dado a Moisés, y nosotros nos regimos por eso hoy en día. Para ponerle un poco de contexto, nosotros conocemos muy bien esta historia, como dije, pero los versículos anteriores nos pueden ayudar a entender por qué Moisés tomó la decisión de accionar de esta manera. Cuando los egipcios vieron que el pueblo estaba creciendo, pusieron sobre ellos más trabajo y más vigilancia. Pero eso así no funcionó, porque ellos seguían creciendo, seguían multiplicándose como pueblo. Estoy hablando del pueblo hebreo. Después Faraón se le ocurre la brillante y grandiosa idea de empezar a matar a aquellos niños. Los niños que iban naciendo, él dio el mandato de que se tenían que matar. Pero nosotros no podemos notar por los versículos anteriores de que las parteras que asistían al pacto no escucharon la voz de Faraón. Dice que temieron a Jehová y no hicieron como Faraón quiso que ellas hicieran. De hecho, dice que ellas
fueron prosperadas por Dios por eso. Es en este contexto, o después de eso, también Faraón después se le ocurre que a los niños se tiraran al río Nilo. Es en este contexto donde nace Moisés. La madre, ya después de 3 meses, ya no puede tenerlo escondido. Ahora ella tiene que preparar algo, como nosotros decimos, me va el nombre, una cesta, algo así, y poner a este niño en el río. Obviamente con la vigilancia de ella y de su hermana, decir que estaba más hacia adelante. A la hora de donde la hija de Faraón salía a bañarse, o sea, había todo un propósito detrás de todo esto, y era de que quizás la hija de Faraón lo viera y pudiera acogerlo. Y lo notamos que fue así. Notamos que la hija de Faraón tiene el niño, pero el propósito era de buscar a la madre para que instruyera a este niño, para que lo amamantara y para que lo cuidara. Pero eso es algo interesante porque la madre, si nosotros podemos ver la historia, todo esto ocurre ¿bajo qué? Bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Porque había un plan detrás de todo eso. Quizás no se estaban dando cuenta, pero había un plan detrás de todo esto. Dice uno, si no se hubiese sido por la orden de echar los niños hebreos al río, Moisés no hubiera sido rescatado por la hija de Faraón, ni instruido en toda la sabiduría de Egipto, a fin de ser apto para su llamamiento. Pero a pesar de todo ello, esta historia maravillosa sigue un curso natural, es decir, natural por su acontecimiento, pero sobrenatural por su finalidad y resultado. Sobrenatural porque eso venía de Dios. Esos eran los resultados que esto iba a dar, el llamamiento que Moisés iba a tener. Pero nosotros no podemos pasar por alto la acción que causó la interrupción a Moisés. Podemos notar en los versículos del 11 al 15, si alguien lo quiere leer, por favor. Entonces, 11 al 15, ¿verdad, hermano? Sí. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Hay acciones que nosotros hacemos que pueden cambiar ya sea nuestro día o nuestra vida por completo. Y esta acción de Moisés cambiaría su vida por completo. Ahora, esta acción y la interrupción que hay en la vida de Moisés no es como la interrupción que hoy se nos quiere vender sobre el aborto. Nosotros podemos ver que hoy nos presentan como que el aborto es una interrupción. No es de esa manera porque una interrupción puede tener una restauración. O sea, si hay dos personas hablando y yo interrumpo la conversación y digo permiso, hablo, digo lo que tengo que decir y me voy, esa conversación se puede restaurar. Ahora, hoy en día te dicen que el aborto es una interrupción.
cuando no lo es, porque el niño el niño que se pierde no vuelve. O sea, es un asesinato, pero hoy no lo venden como una interrupción. Si la energía eléctrica se va, como se fue cuando alguien estaba predicando por ahí, si la energía eléctrica se va, se interrumpe la energía, pero vuelve. Pero un niño no puede volver. Es muy bonito presentarlo de esa manera, la interrupción, para que nosotros podamos comprar esa idea. Suena muy bonito interrumpir una barriga de una mujer, pero no lo es. Es un asesinato. La acción de Moisés, ya crecido, Moisés instruido por su madre biológica a temprana edad de su vida, entregado ahora a su madre adoptiva, después de 4 años, sin duda alguna, la madre de Moisés les enseñó quiénes eran su verdadera familia y a qué pueblo pertenecía. Fue instruido muy bien. Nosotros podemos notar en la vida de Moisés que después de 40 años, él quiere irse a su pueblo por la instrucción que su madre le dio desde pequeño. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que tenemos que instruir a nuestros niños. Tenemos que enseñarle a nuestro niño y hablarle de quién es nuestro Dios, a quién nosotros le servimos. También modelárselo a qué Dios nosotros le servimos, para que ellos vayan aprendiendo de la misma manera. Pero si nosotros andamos, como dice nuestro pastor, chueco, nuestros niños también van a andar de la misma manera. Tenemos que, como padres, tenemos un trabajo que es instruir a nuestros niños, a nuestros hijos. 40 años pasan, Moisés observa a sus hermanos en la dura tarea. Como nosotros decimos, la sangre pesa más que el agua. Moisés vio a sus hermanos siendo golpeados. Y yo creo que si nosotros vemos a un familiar de nosotros, en la misma manera yo creo que nosotros también accionamos, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo que Moisés hace. Él accionó al ver que sus hermanos estaban siendo golpeados. O sea, Moisés no pensó de dónde él venía, o sea, de los egipcios, del palacio, con todos los privilegios. No, como dije, la sangre pesa más que el agua. Él vio a su hermano que está siendo maltratado y accionó. Dice que Moisés mató al egipcio. Moisés mata al hombre egipcio y quizá en el pensar de Moisés estaba, este es el momento de liberar a mi pueblo, a mis hermanos. Y desafortunadamente ese momento no era el momento. En esa parte Moisés estaba erróneo. Ese no era el momento que las cosas debían de ocurrir. Ese no era el momento que Dios tenía destinado a que su pueblo sea libertado. Pero Moisés lo tomó primero por su mano. Y quizás nosotros notamos por qué Moisés lo hizo. Si nosotros nos vamos a Hechos 7, de 24 y 25, dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. En la mente de Moisés estaba pensado, este es el momento de yo accionar. Este es el momento de yo libertar a mi pueblo. Y ellos me van a creer que es así y se van a unir a mí. Ya yo no quiero quizás los privilegios de Egipto. Yo quiero estar con mis hermanos. Yo quiero libertar a mis hermanos.
pero ese no era el momento preciso. Ese no era el momento de Dios. Y muchas veces nosotros accionamos fuera del momento de Dios. Y cuando eso pasa, la cosa va mal. Tienen sus consecuencias. Accionar al tiempo nuestro y no al de Dios. Moisés tenía el dinero, la influencia, el poder, porque venía de casa de Faraón, y las buenas intenciones de liberar a sus hermanos. Y todo eso lo llevó a querer, a tomar el problema por sus propias manos. Y el problema es que el hombre piensa que Dios necesita de su ayuda para hacer las cosas. Obviamente Dios nos utiliza a nosotros, pero no es que Él necesita la ayuda como tal. Dios es Dios y Él hace la cosa como Él quiera. Y si Él hace la cosa como Él quiera, el hombre siempre quiere como ayudar a Dios. Dios mío, te pongo esto en tus manos, pero déjame ayudarte. Nosotros no tenemos que ayudar al Señor. El Señor sabe cuándo Él va a obrar y conforme a su voluntad. En qué tiempo el Señor va a obrar. No es a nuestro tiempo ni a nuestra voluntad, sino es a la voluntad y al tiempo de Él. Moisés se adelanta a esos hechos. Moisés se adelanta 40 años. Ese no era el tiempo del Señor. Y muchas veces, como dije, nosotros queremos ayudar a Dios. Y pensamos que con eso agradamos al Señor. Y eso también le pasó al apóstol Pablo, cuando era Saulo. Saulo empezó a perseguir la iglesia. Y con eso él pensaba que estaba ayudando y pensaba que estaba adorando al Señor. Pero Cristo ya le había avisado a sus discípulos que le iban a perseguir. En Juan 16, Cristo le dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate piensa que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero Saulo y los fariseos tienen en mente, si nosotros perseguimos a estas personas, a la iglesia, es un servicio a Dios. Le estamos ayudando a Dios. Dios no funciona de esa manera. ¿Cómo dice? Y harán esto porque no conocen al Padre. O sea, en ese momento Pablo o Saulo no conocía al Padre. Por más religioso que quisiera ser, por más fariseo que quisiera ser, no conocía a Dios. Con esto concluimos que Saulo, por más religioso que fuera, no conocía a Dios. Pero dentro de su religiosidad pensó que estaba ayudando a Dios. Y después que Pablo, haciendo el recuento de su vida, después de la gran interrupción que hubo en su vida, porque recordemos cómo Pablo, su vida fue interrumpida. O sea, cómo Pablo de perseguir a la iglesia viene a ser perseguido. Y todo eso por querer supuestamente ayudar al Señor, sus acciones, de querer ayudar al Señor, de querer accionar y decir, oh, esto es un servicio a Dios que yo estoy haciendo. No era de esa manera, pero él dice en Filipenses, que él era fariseo, que él era celoso de la ley, que perseguía a su iglesia, pero que ahora todo eso lo tiene por pérdida. O sea, ¿cómo cambió la vida de este hombre? Drásticamente. De ser celoso, de querer perseguir a la iglesia, ahora él cambia. ¿Por qué? Porque su vida fue interrumpida. Porque Dios interrumpió su vida. Porque lo permitió que él fuera interrumpido para ahora, entonces, reconocer que todo eso que él hacía, ahora lo tiene
por basura. Sí, solo para agregar un poco a lo que dice sobre Pablo, ¿no? Ellos pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios al perseguir a la iglesia por su celo erróneo y todo eso. Pero también nosotros podemos ver cómo Dios usa esa maldad para traer un bien. Porque fue a causa de la persecución que la iglesia salió de su comunidad, porque la iglesia estaba cómoda. El mandato era de salir de Jerusalén y ir por todas las partes, y la iglesia estaba tranquila. Dios permitió que Pablo se levantara, Saulo persiguiera a la iglesia, y dice la Biblia que todos los que iban saliendo de la persecución, Felipe, ahí lo vemos que él va predicando el evangelio. Entonces ellos tienen un concepto errado de agradar a Dios, pero Dios usa esa maldad para un bien, para su iglesia, y el evangelio se empieza a extender más. Amén. ¿Algún otro comentario? Entonces Dios, volviendo a Moisés, iba a libertar a este pueblo a su tiempo y a su voluntad, no al tiempo ni a la voluntad de Moisés, por más buenas que sean sus intenciones de ayudar a sus hermanos. No era el tiempo del Señor. A pesar de los esfuerzos de Moisés por matar y deshacerse del egipcio en secreto, la respuesta del hombre mostraba que las acciones de Moisés salieron a la luz. Además, este hombre o bien no reconoció que Moisés era hebreo, o bien no creía que estuviera de su lado. Por eso le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quién tú te crees que eres si tú acabas de matar a un hombre? De todas formas, las acciones de Moisés habrían puesto a los israelitas en una posición difícil. Si este hombre no le hubiese dicho a Moisés, ¿quién te cree que eres? Y no se hubiese declarado de que Moisés fue quien mató a este hombre, ¿qué usted cree que hubiese pasado con los israelitas en aquel momento? ¿Qué usted cree que el faraón hubiese hecho a los israelitas pensando que fueron ellos que mataron a este hombre? Yo no creo que le iba a ir muy bien a ellos. Pero como decimos, todo es y nada pasa sin la soberanía grandiosa de nuestro Dios. Moisés aprendió mucho de los egipcios, pero ahora es necesario que dure 40 años más, no en la casa de Faraón con todos los privilegios, sino más bien en otra tierra, en lo más humilde, de donde 40 años después el Señor lo llamaría a su tiempo para libertar a su pueblo. Allí Moisés aprendería quién es que va a libertar a su pueblo, que no serían sus fuerzas ni poder, sino el poder y la fuerza del Señor. No son las fuerzas de Moisés, no es el poder de él, no es el privilegio que tenga de ser quien es, de ser quien era, no, sino era el poder del Señor que iba a libertar a su pueblo. Pero no al tiempo de Moisés, sino al tiempo del Señor. Nosotros podemos notar en los versículos del 19 al 22, si nadie tiene algún comentario, si lo quieren leer, por favor. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová. Éxodo 2, 19 al 22. Al 22. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Del 19 al 22.
ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Del palacio al desierto. Ahí es que, como dice Moisés, ahora va a estar en la escuela de Dios. ¿Hace algo? Antes que proceda, podemos concluir, a raíz de lo que tú has dicho, de que la acción de Moisés, a pesar de que parecía una acción con buenas intenciones, de matar al egipcio, no fue una acción agradable delante de Dios. Y que eso provocó, hasta cierta manera, una interrupción, no en los planes de Dios, pero sí en la vida de Moisés. Amén. Si viendo a eso, no se puede pasar por alto de la acción de Moisés, porque no fue algo instantáneo, sino que fue algo premeditado. Y ahí es que está el problema con el pecado, cuando lo premeditamos, cuando pensamos en esa acción y después la cometemos. Como decía, del palacio al desierto. Para Moisés era necesario pasar por esto. He aquí el comienzo de una nueva vida. Ahora Moisés pasaría de ser servido como príncipe a servir en otra tierra como forastero. De tenerlo todo a tener que trabajar para poder comer. De una vida privilegiada a tener que apacentar ovejas. Y de esa manera aprendió Moisés lo que es la humildad. Si nosotros vamos a un texto más adelante, no recuerdo en qué libro que dice que no había un hombre más humilde que Moisés. ¿Hermano qué dice? No recuerdo exactamente en número, algo así, no recuerdo, pero nos dice, en Egipto Moisés aprendió cómo ser alguien. En Madián aprendió cómo ser nadie. Había aprendido mucho en Egipto, pero en Madián iba a aprender más. Si nosotros recordamos, en Egipto dice que él fue enseñado en toda la sabiduría y los egipcios eran buenos en eso, en pensamiento, en filosofía, de hecho en arquitectura y todo eso. Los egipcios eran buenos, o sea, en filosofía y todo eso. Pero Moisés estaba aprendiendo a ser alguien con todos los privilegios, una persona grande, un príncipe. Quién sabe si después el siguiente faraón. Pero aquí en Madián Moisés va a aprender a ser nadie, porque ahora Moisés tiene que trabajar, ahora tiene que luchar, ahora no es el niño privilegiado ni el hombre privilegiado, sino que ahora Moisés tiene que esforzarse cada día y aprender cada día lo que no sabía hace un tiempo atrás. O sea, es una nueva vida. Y como nos dice la idea central, Dios puede redimir nuestros errores. Quizás nosotros nos sintamos que una vez nosotros fallamos y ya nos sentimos descalificados para Dios, porque fallamos en un momento de nuestra vida. Pero no, Dios puede redimir nuestros errores, nuestro pecado, nuestras actitudes, lo que hemos hecho antes. Él puede redimirlo para darnos una nueva vida. Pero nosotros tenemos que ser transformados y cambiados por el Señor, desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que Moisés tenía que aprender. Moisés tenía que aprender como un siervo para que cuando llegara a sus hermanos, ellos se pudieran identificar con él. Moisés iba a llegar donde sus hermanos y no iba a ser un príncipe que iba a llegar, sino
una persona que aprendió 40 años en el desierto, apacentando ovejas, pero ahora como siervo, él va a llegar a donde sus hermanos. Ahora ellos se pueden sentir identificados con él. Estaba hablando con mi hermano una vez, estábamos hablando, y él estaba haciendo delivery para Southampton, yo creo que era uno de esos lugares donde las personas tienen, una persona que tienen dinero. Y él decía que el muchacho salió en un scooter desde su casa, con el scooter desde su casa a la puerta para decirle al sirviente que tomara el paquete y que lo llevara hacia adentro. Y uno dice, qué pena, ¿no? Que ese muchacho tenga que salir de la casa a buscar el scooter, en un scooter o una patineta, como le quieran llamar, y tener que decirle a otra persona que recoge el paquete cuando él podía cogerlo y llevarlo. Y yo pensando en eso y en esto, me llegó esa historia a la mente, cómo Moisés pasaría de decir, recógeme eso y llévamelo a la puerta, ahora cómo él va a ser el siervo que sirve en otra tierra. O sea, ya no es el mismo Moisés privilegiado, sino que ahora es un siervo, un extranjero en otra tierra. Moisés tenía que aprender como un siervo obviamente Moisés no sabía que estaba siendo preparado y moldeado por Dios, como tampoco nosotros no sabemos ni entendemos cuando hay cosas que pasan en nuestras vidas, cuando hay momentos difíciles en nuestra vida. Y quizás el propósito detrás de todo eso, nosotros no lo entendemos, pero sí solo Dios lo entiende. Job no entendía lo que estaba pasando en su vida. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Pero había un propósito detrás de la vida, de todo eso que estaba pasando a Job. Y era que él conociera más de cerca a Dios. De oída te había oído, mas ahora yo te conozco. Ahora yo te conozco. Y eso es lo que Moisés tenía que entender, que él tenía que conocer al Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que él tenía que confiar en el Dios de su padre, que no era la autosuficiencia, sino que era la confianza en Dios. Moisés tenía que confiar y creer en el Señor. Lo mismo nosotros. A veces hay momentos que nosotros pasamos, pero no sabemos, pero es para que nosotros confiemos y conozcamos más al Señor. Por su primera educación, fue preparado para ser un príncipe, pero por la segunda quedó cualificado para conversar con Dios en el monte, cerca del cual había pasado mucho tiempo en su vida, pero allí él iba a recibir el llamamiento. O sea, la vida de Moisés fue interrumpida, o sea, por sus acciones. Pero vemos cómo Moisés ahora se va a ir preparando para cuando llegara donde su hermano, que ellos se sintieran identificados, como dije. O sea, ya no va a ser la misma persona. Ya Moisés va a ser cambiado, ya Moisés va a ser transformado. Pero porque Dios va a ir cambiando ese corazón de Moisés. Igual que nosotros. Nuestro corazón va siendo cambiado. Nuestro corazón va siendo transformado. Pero cuando le buscamos al Señor. No es cuando andamos haciendo cosas que no le agradan al Señor y queremos que Dios cambie nuestra vida. No, tenemos que buscarle al Señor.
para que transforme nuestro corazón. Hay un pastor que escribe un libro que es Siervo para su Gloria, y su título es Ser antes de hacer. Antes de hacer tiene que ser. Plantea que antes de tener un puesto de servir, tú tienes que aprender a ser. Que es necesario un tiempo, así como Moisés en el desierto, para que Dios vaya cambiando y transformando nuestro carácter. De lo contrario, nosotros vamos a fracasar en cualquier puesto que nosotros estemos. Nosotros tenemos que aprender a ser primero, que Dios cambie nuestro carácter para poder hacer. Ser antes de hacer. Nuestro carácter tiene que ser cambiado. Nuestra forma tiene que ser cambiada. Cómo nosotros caminamos tiene que ser cambiado a la forma y a la imagen de Cristo, para entonces nosotros poder hacer, accionar. Y Moisés tenía que aprender a ser antes de hacer. Diferencias entre el tiempo del hombre y el tiempo del Señor. Y eso lo notamos en el capítulo 3, versículo del 10, del 5 al 10, perdón. Lo voy a leer. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ferefeo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. De aquí el cambio. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestro tiempo y a nuestra manera, la mayoría de veces, por no decir siempre, sale mal. Y es cuando Dios permite una intervención en nuestra vida, para que nos damos cuenta que falta algo. Y es que, como dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Las buenas intenciones de Moisés era libertar a su pueblo, pero ¿tenía él el respaldo de Dios en ese tiempo? No, por eso fracasó en su primer intento, porque el respaldo del Señor no estaba. Moisés quería accionar su propio poder, su propia fuerza, pero fue un fracaso total. Jehová se le presenta a Moisés no como un Dios más de los egipcios, no como un Dios más de Madián, sino como el Dios de sus padres, el Dios del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, como el yo soy, como el único Dios,
como el Todopoderoso, como el que iba a libertar a su pueblo. Así se le presenta a Jehová a Moisés. Cuando es el tiempo de Jehová, todo cae en su lugar. Porque así nosotros, como vemos esta historia, ahora el nuevo faraón, ahora los hebreos están clamando al Señor constantemente, pidiendo ayuda al Señor, pero ahora es el tiempo del Señor. No cuando Moisés lo quería hacer 40 años atrás, sino ahora es el tiempo del Señor. Dice que Jehová vio, escuchó, conoció y descendió. Vio el sufrimiento, escuchó el clamor de ellos y descendió para liberarlo. Ahora, no es que Dios no estaba al tanto de todo eso. No es que Dios se estaba haciendo de la vista gorda. No es que Dios no estaba escuchando. No es que Dios no estaba viendo lo que estaba pasando. Él sí lo estaba viendo. Porque entonces eso pondría en tela de juicio quién es Él. Lo sabe todo, lo ve todo, lo oye todo. Si eso no ocurriría, entonces preguntaríamos, pero Él no lo sabe todo. Él no lo ve todo. No, Él está viendo el clamor de ellos. Él está viendo el sufrimiento. Pero tenemos que entender que la palabra tenía que cumplirse. Él le dijo a Abraham, en Génesis 15, que su pueblo iba a estar 400 años de esclavitud. Y aquí la palabra se cumple. De manera que lo que Dios dice se cumple. No hay tiempo nuestro, como muchas veces queremos que ocurra, que suceda, que oramos y decimos, Dios, que sea tu voluntad, pero queremos que sea hoy o mañana. No, Dios duró 40 años más después del intento de Moisés para poder libertar a su pueblo, porque era el tiempo de su palabra, 400 años. Dios estaba actuando para cumplir con el pacto que había hecho con Abraham de llevar a los israelitas a la tierra de Canaán. Así como se lo prometió a Abraham, Él está cumpliendo su palabra. Jehová dijo, su pueblo estaría 400 años, pero cuando sea la hora, cuando sea el momento, cuando sea el tiempo, este pueblo sería libertado. Moisés había pensado que él era quien debía libertar a su pueblo con sus propias capacidades y fuerza, pero pudimos observar que fue un fracaso total de Moisés, porque no era la fuerza de Moisés, sino él con la fuerza del Señor. Y aquí el versículo 10, que me encanta, porque dice que ahora sí yo lo voy a libertar. Si lo podemos leer el versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí notamos la diferencia cuando Moisés quiso hacerlo solo, pero ahora él va a tener el respaldo de un Dios todopoderoso. Que por más que Faraón se quisiera levantar, no iba a poder hacerlo. Porque ahora Moisés tiene al gran yo soy detrás de él, o con él, o delante de él. Eso nos deja a nosotros a diferenciar cuando nosotros queremos hacer las cosas y las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestras formas, sabemos que nos salen mal. Pero cuando es la palabra de Dios que nos dice, como Él le dijo, ve, por tanto ahora, es ahí la palabra del Señor. Porque se cumple. No es la palabra del hombre, sino la palabra del Señor. Lo
que Moisés hizo con aquel egipcio no lo descalificó para que en un futuro fuese usado por Dios. Eso nos da a entender que Dios puede redimirnos de nuestro pecado y hacer conforme a sus propósitos. Quizá hay cosas que nosotros hicimos en la vida atrás. Decimos, oh, pero lo que yo hice, yo no sé si ya yo sería la persona ideal para eso. Yo no sé si Dios me va a tomar en cuenta, yo no sé. Y vienen tantas preguntas y tantas a nuestra cabeza. Pero nosotros podemos entender que quizás la interrupción que pasó por nuestras acciones, quizás sea un propósito del Señor para podernos usar en el futuro. Nosotros pudimos ver la historia de Moisés, cómo él mató a ese egipcio, cómo Moisés, estando con todos los privilegios, ahora tiene que estar en Madián, pasándola, como decimos nosotros los dominicanos, pasándola toda, las 1001. Pero eso lo llevaría a que Dios lo llame a que libertara a su pueblo. Nosotros podemos ver la vida de Moisés. Después de esto, Moisés fue uno de los hombres más importantes de la historia bíblica. Si recordemos quién escribió el Pentateuco, la tradición dice que fue Moisés. ¿Quién Dios le da los mandamientos? A Moisés. ¿Quién dirige el pueblo? Moisés. O sea, cómo Dios llamó a este hombre después de lo que hizo. Nosotros podemos ver la vida de David también, pero la Biblia no dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros podemos ver la vida de Pablo, perseguidor de la iglesia, pero también un hombre importante en la historia del cristianismo. El que más escribió cartas del Nuevo Testamento fue Pablo, aún siendo perseguidor de la iglesia. O sea, Dios verdaderamente puede redimirnos. Dios verdaderamente puede cambiar nuestro corazón. Dios verdaderamente puede cambiar nuestra forma de ser. Recordemos, ser antes de hacer. Y ese ser es Dios quien nos transforma, porque necesitamos, una transformación desde adentro hacia afuera. No una transformación superficial, sino desde adentro hacia afuera. Si alguien tiene algún comentario para terminar. Vemos, ¿verdad?, que cómo el plan de Dios se va llevando a cabo desde Abraham, 400 años atrás. Es más, y podíamos ir un poquito más atrás, desde que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo trajo, y le dice a Abraham que van a estar 400 años cautivos allá. Después hay una hambruna, venden a José a Egipto, hay una hambruna, la familia de él vienen y lo colocan allá en la tierra de Gosén. Muere el faraón, cae el hijo o el sucesor de él, y ahí es que todo empieza a cambiar para el pueblo de Dios. Pero el plan de Dios sigue. El plan de Dios no cambia, el plan de Dios sigue. Manda a Moisés al desierto, donde allí se tornean los hombres bien, donde Dios los moldea de la forma que Él quiere. Después de ese ladrillazo que le dio al egipcio, porque tuvo que ser como un ladrillo, porque eso era lo que ellos estaban haciendo. Y lo manda allá al desierto, y de allá del desierto lo manda allá al palacio de donde salió Moisés a decirle a aquel déspota faraón, deja ir a mi pueblo. Amén. Pero el plan de Dios siguió. Nosotros tenemos que esperar siempre en el plan de Dios, que es perfecto. Amén. Quisiera que nos quedemos con tres cosas que nos enseña la lección de hoy. ¿Hace algo? Sí, usted está diciendo de que Dios, hay partes de que nosotros creemos que Dios no actúa de una forma inmediata lo que uno quiere.
Y hay una parte aquí de un versículo donde Dios no tiene en cuenta todo, pero como creemos muchas veces que no actúa, que no, que está muy lejano, que a Dios no le interesa. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Amén. Si opresión, bienes. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia bienes en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre él. Amén. Como decía, ¿terminó? Que nos enseña tres cosas la lección de hoy. Que las cosas no suceden a nuestro tiempo, sino a los tiempos del Señor. Que las interrupciones son necesarias para que podamos aprender a escuchar y depender del Señor. Y la última, que Dios puede cambiar el curso de nuestra historia a pesar de los pecados que hayamos cometido en nuestra vida pasada. Dios puede cambiar, transformarnos para que seamos personas hechas o quizás cambiando para poder llegar a ser a la imagen de Cristo. O sea, quizás lo que hayamos hecho en el pasado, como dije anteriormente, no nos descalifica a nosotros en los planes del Señor. Amén. Amén. Así que vamos a orar.